No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Vuelta No se diga más a través de Top Latina. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. No se diga más RD, tanto en X como en Instagram. Además de que pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify una vez que culmina nuestro programa todos los días a las 9 de la mañana. Miren, a propósito de la conversación que vamos a tener en breve, para contextualizar esta conversación, ayer, en horas de la mañana, se dio a conocer una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que exhorta al gobierno dominicano a lo que ellos mencionan como una liberación inmediata del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Debemos recordar que hace unos meses el ex procurador se encuentra en prisión domiciliaria una vez que le fuera variada su medida de coerción, que como todos sabemos, él está imputado por el Ministerio Público en calidad como parte del proceso del llamado caso Medusa. Y habiéndose establecido, según su consejo de abogados, una serie de hechos que han determinado la ilegalidad en todo el proceso que se le ha seguido, sobre todo con el tema de la prisión. Al principio, una prisión preventiva que excedía, primero los abogados decían que no estaba justificada, porque de alguna manera había demostrado de manera permanente el no tener ninguna intención de salir del país durante el proceso y que más bien su presentación siempre fue voluntaria ante el Ministerio Público. Luego que fue detenido por haber superado los plazos establecidos en la ley, cosa que no ha sido exclusiva ni de estos casos mencionados de corrupción, ni de cualquier caso particular en los que pudiera haber algún tipo de interés, sobre todo desde el punto de vista político, sino que incluso hay estadísticas que muestran que la gran mayoría de los detenidos en las cárceles dominicanas, independientemente de los hechos que se le imputen, son precisamente de personas que están cumpliendo prisión preventiva y que se le han pasado los plazos establecidos en la ley. A esto se le suma que en el inicio su detención se dio por la alerta migratoria, por eso no lo dejaron salir del país en ese momento. Ese fue el primer hecho. Y bueno, la misma Procuradora General de la República admitió que esa era una falla del sistema. Y posteriormente entonces se dieron los hechos, Alex, que tú bien has desarrollado. Sin duda han sido una serie de acontecimientos desafortunados en cualquier sistema judicial y en cualquier proceso contra cualquier persona para salvaguardar sus derechos humanos. Este organismo de la ONU, como había apuntalado Alex, entre tantas otras recomendaciones, pide adoptar medidas pertinentes contra quienes tomaron esta decisión o los responsables de la violación de los derechos de Jean Alain Rodríguez Sánchez. ¿Quiénes serán los responsables de que estas violaciones hayan procedido? ¿Estarán ahí vinculados los hermanos gemelos fantásticos? Hablo de Jenny Berenice y Wilson Camacho. ¿Tendrán algo que ver con esto? Bueno, en caso de que haya que tomar medidas o que decidan tomar medidas, ellos han encabezado esta investigación. O sea que eventualmente tendrán que responder en caso de que estas irregularidades realmente sean tomadas como buenas y válidas. La realidad es que esta opinión que hace el grupo de trabajo de la ONU acerca de las detenciones arbitrarias, aunque a pesar de que no es vinculante, porque somos un Estado soberano, es una opinión que tiene mucho peso moral y mucho peso político. Asimismo, como puede influir y como lo está haciendo en la opinión internacional con relación a este caso. La realidad es que este peso lo tiene y muy importante dentro de todos los países que están, que conforman y son miembros de la ONU. Y aunque, como ya dijimos, esto quizá no importe de cara al proceso nacional, sí tiene realmente un peso
moral importante. Podemos ver cómo desde ya los medios internacionales son los que se están haciendo eco de esta información, porque la mayoría de los medios nacionales que han retratado esta información es de corresponsales internacionales. Sí, todo esto lo comentamos porque evidentemente esto fue una noticia muy importante el día de ayer que generó de manera automática que el propio Jean Alain Rodríguez, acompañado de su consejo de abogados, encabezado por Gustavo Biaggi Pumaroli y Nelly Rivas, son de los principales. Correcto. Ellos tuvieron la oportunidad de hablar con algunos periodistas de distintos medios del país para hacerle un llamado al gobierno dominicano en cuanto a la atención que desde su punto de vista deben prestarle a este llamado de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y es por ello que estamos haciendo todo este contexto para iniciar nuestra conversación con el ex procurador Jean Alain Rodríguez, quien está a punto de conectarse vía Zoom. Debemos recordar o reiterar que el ex procurador se encuentra cumpliendo una decisión de prisión preventiva, arresto domiciliario, aun cuando tiene un permiso por parte del tribunal para salir de su vivienda, de su residencia hasta su oficina para que pueda ejercer sus labores profesionales. Y es por ello que este traslado del día de ayer y que haya podido tener esa conversación en persona con los medios, con algunos de los medios dominicanos. Lo cierto es, y bueno, también tendremos la oportunidad de comentarle o de conversarlo con él, será interesante saber qué tanta implicación, aunque ya hemos dicho que no es algo vinculante, esta exhortación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU no es vinculante en cuanto al proceso que lleva el ex procurador acá en el país, pero algún impacto tendrá y es precisamente una de las cosas que queremos saber de él, cómo lo están viendo y qué prevén ellos que pueda ocurrir desde el punto de vista, sobre todo, no solamente jurídico, sino incluso desde el punto de vista político, qué tanto impacto pueda tener esto en el país. Bien, yo creo que ya tenemos entonces a través del Zoom al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, con nosotros. Jean Alain, muy buenos días y por supuesto muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muy buenos días y bendecido día para todos ustedes. Gracias por la invitación. Mi respeto a cada uno de ustedes, al señor director de su emisora. Gracias a todos por este día tan bendecido, un día de acción de gracias. Así que también gracias a Dios, que es lo más importante, a sus órdenes. Gracias a usted, Jean Alain. Bueno, hemos estado contextualizando la conversación, hablando de toda la decisión o la exhortación que hace la Comisión de Derechos Humanos al Estado Dominicano con respecto a lo que ellos consideran violatorio en cuanto a sus derechos por haberlo tenido durante el proceso del caso Medusa, casi que permanentemente durante todo el proceso en prisión preventiva, aunque ahora esté en prisión domiciliaria, pero sigue siendo prisión al fin. Hemos dicho, según ayer se informaba, que esto es algo que no es vinculante con respecto al proceso, pero en todo caso quisiéramos saber cuál es, en su caso, la visión que tiene de lo que viene de aquí en adelante a raíz de esta exhortación que hace la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué se puede esperar? ¿Ustedes aspiran, tienen la expectativa de que el Estado Dominicano reaccione ante esta exhortación que hace esta comisión? Bien, gracias. Es una pena, pudiéramos decir, que hayamos tenido que llegar a estos niveles. Primero, unos niveles de violación a los procesos, a los derechos de los ciudadanos, porque esto no es solamente un tema de Jean Alain, esto es un tema que afecta a decenas de personas ahora mismo por persecución política y a otros tantos por los cuales alzo la voz, miles de otras personas que no están siendo atendidas en la debida forma, una situación que viene acumulada, que ha tenido correctivos, pero que en estos últimos 3 años ha tenido el pico más alto, insólito, se podría decir, de violación a los derechos humanos. Y digo que es una pena que hayamos tenido que llegar a este punto, a este nivel, porque se ha venido advirtiendo. Nosotros, en este lindo país, en este sagrado país,
tenemos una constitución, tenemos leyes y eso hay que respetarlo. A las personas, cuando se le tiene sospecha de cualquier tema, desde luego hay que acusarlos, hay que someterlos, hay que investigarlo, pero respetando el debido proceso. Todo esto se origina por un sinnúmero de violaciones, de nuevo, que fueron anunciadas o denunciadas por mi Consejo de Defensa, que no fueron atendidas, lamentablemente. Y para darles un ejemplo, estamos hablando ya de cerca de 900 días que tengo privado de libertad, y esta es la fecha en la que todavía hoy a mí nadie me ha interrogado, a mí nadie me ha entrevistado, y me apresan bajo una historia completamente falsa, mintiéndole a una jueza, engañando a una juez de que tenía unos supuestos equipos acá de antidrón, como lo he explicado en una presentación que tuve a través del canal que lancé, que puse a la disposición de la ciudadanía. Entonces, me llevan a un juicio donde me van a enviar a prisión, piden 18 meses y no me permiten ni siquiera defenderme. Es decir, ese día, cuando me tocó el turno de explicar las confusiones, pensaba yo que eran confusiones, los errores, ni siquiera tuve la oportunidad. O sea, estamos hablando de que eso es una dictadura híbrida. O sea, ¿cómo tú acusas a una persona, lo arrestas, lo llevas a un tribunal y de forma deliberada no le permites hablar? Y cuando digo no le permites defenderse, es que a mí se me prohibió en el tribunal referirme a los temas. A mí lo que me dijo a solicitud del Ministerio Público la jueza ese día fue: usted solamente puede hablar de su currículum. Es decir, mira, que yo estudié Derecho, pero usted no puede referirse a nada de lo que se le está acusando. Usted no puede defenderse. O sea, eso yo solamente lo había visto en películas, le soy sincero. Y por más queja que había tenido nuestro país con su sistema de justicia, desde el año 97 ha venido mejorando. Ya tú decirle a un ciudadano que no puede referirse. Entonces, para ya llegar al punto que nos trae hoy, pues eso fue denunciado, eso y otras violaciones fue denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas. Sí. Esto no fue un secreto, mis abogados lo publicaron, ahí está en una rueda de prensa que dieron en ese momento diciendo que había recurrido a la ONU. Yeah. La ONU opera a través de su Consejo de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias. ¿Qué decidieron ellos? Vamos a ver el caso. Le pidieron a la Procuraduría General de la República que presentara su defensa. Ellos presentaron su defensa tardía, pidieron 2 meses más, pidieron 4 meses, se lo dieron, le pidieron 4 y le dieron 2, casi 3. Es decir, tuvieron la oportunidad de depositar todos sus argumentos para demostrar supuestamente que no habían violado mis derechos. Ese órgano, el órgano más grande del planeta Tierra, de mayor reputación, sencillamente vio lo que era evidente y falló en contra de la Procuraduría, que es equivalente a fallar en contra del gobierno dominicano, porque estos organismos internacionales se rigen por gobierno. Y su conclusión fue, como ustedes ya lo vieron, pues solicitar en su decisión la inmediata puesta en libertad de un servidor, porque consideró esta privación de libertad de manera contundente como ilegal y como arbitraria por haber violado 2 de los principales tratados internacionales de los cuales la República Dominicana es signatario, sobre todo la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sí, Jean Alain, buenos días, le saluda Karina Alarcón. En este informe se sugiere una investigación independiente y me gustaría saber cuál sería esa instancia idónea para conocer este proceso, considerando ya las arbitrariedades que los expertos de las Naciones Unidas plantean. Ahora mismo lo importante es el primer punto de esa decisión, y es el que se refiere a la puesta en libertad. Ya el resto de los demás puntos es un tema que el sistema lo verá más adelante, porque yo no ando en rencillas, yo no ando en venganza, yo no ando en nada de eso. Mi corazón no tiene espacio para odio, eso no existe, ni nada de eso. Eso no es oportuno ahora, ni pensar. Lo importante, vuelvo y repito, no es por Jean Alain, es por tantas personas que se encuentran en un estado de vulneración del debido proceso, que hemos venido sistemáticamente violándolos
pues caramba, que definitivamente comencemos a hacer esos correctivos. Estamos a tiempo de reivindicarnos, porque de lo contrario es mucho peor, es muchísimo peor, porque tú le violas los derechos a los ciudadanos, pero estás suscrito a tratados internacionales, eres miembro de la ONU, de los primeros miembros fundadores, eres además un miembro reciente, y me refiero al país con orgullo, del Consejo de los Derechos Humanos, que acaba de emitir esa opinión. Hace apenas un mes, nuestro país celebró con gran júbilo y merecido esfuerzo el haber ingresado al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra. Y es ese mismo Consejo de los Derechos Humanos que le está diciendo: República Dominicana, tú que quisiste entrar aquí, que tienes el honor de ser uno de estos 47 países, te estamos diciendo que tú violaste los derechos de un ciudadano por tal y cual razón. Te estamos diciendo que ordenes la libertad inmediata de ese ciudadano. Y te estamos diciendo que cumplas con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque si no cumplimos con eso, estamos violando la Constitución, que establece que los tratados internacionales están por encima de la Constitución. Estamos violando totalmente nuestros acuerdos y membresía con la ONU y con el Consejo de los Derechos Humanos. Entonces, si no le vamos a hacer caso, o como he oído lamentablemente algunos funcionarios de esta gestión, de este gobierno, decir: no, caramba, pero la ONU no tiene que inmiscuirse en esto, y hasta lanzándole improperios a la ONU. Señores, cuidado con eso, porque eso es la Constitución y los tratados. Y si vamos a irrespetar a un órgano de la categoría de la ONU, el más grande, que está diciéndote: violaste la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ojo, el único organismo que puede decir si violaste o no es la ONU. No puedo decirlo yo, no pueden decirlo ustedes. Solamente el Consejo de Derechos Humanos puede y tiene la condición para referirse a esa ley y dictaminar sobre esa ley. Si no le vamos a respetar, pues que cierren las embajadas, que gastamos millones de dólares anuales, millones, repito, del dinero del pueblo dominicano en la ONU y en el Consejo de Derechos Humanos. Hay decenas y decenas de personal trabajando por otros países, precisamente para que los otros países tengan un control en el ejercicio del derecho y de sus leyes. Entonces, ¿qué pienso? Pienso de corazón que el país no se va a dar ese lujo, que el presidente de la República, que es el jefe de Estado y de gobierno constitucional, que es a quien le va dirigida esta comunicación, yo estoy convencido, por haberlo escuchado en sus alocuciones, decir que da un apoyo incondicional a la ONU, yo estoy convencido, quiero pensar que se va a respetar la Constitución, se van a respetar los tratados internacionales y que se va a ordenar la inmediata puesta en libertad de un servidor, y que así siga con los demás ciudadanos. Si son 5,000, si son 15,000, no nos quejemos de que hay 15,000 personas en lo mismo y qué pasa con ellos. No, comencemos a aplicar la ley, y todo el que esté en un estado de vulnerabilidad que sea liberado, todos absolutamente. Y si hay que hacer un plan para liberarlos a todos, uno al día, y eso comienza hoy, yo te digo: mira, déjenme de último, porque lo que quiero es que se cumpla el derecho en la República Dominicana, pero de todos. Que comiencen con quien ha ordenado la ONU, pero de todos, por favor. Las irregularidades en su proceso de detención no niegan ni tampoco omiten que las acusaciones de corrupción que hay en su contra se invaliden. ¿Cuál es el argumento para convencer a la sociedad de que su inocencia, de que es inocente frente a las acusaciones que ya todos conocemos? Es bastante simple y lo divido en dos. Primero, la ciudadanía, todos nosotros, nos debemos a un sistema jurídico, a una ley, a una constitución. Y la Constitución te dice de forma clara que tú eres inocente hasta prueba en contrario. No podemos volver a los tiempos de eres culpable hasta prueba en contrario. Entonces, ese debe ser el espíritu primario en todo ciudadano, porque esto que me está pasando a mí, mañana te puede pasar a ti. Y ahí es donde cada uno tiene que poner un frente y decir: ¿sabes qué? Yo no sé si él es inocente o culpable, pero la ley dice que él debe de ir a su juicio en libertad. Respeto la ley, respeto la Constitución, no me importa quién sea, porque el derecho no puede aplicar a una persona sí y a otra no. Segundo, la ciudadanía tiene una justa razón de creer que Jean Alain Rodríguez y los demás
ex servidores públicos del pasado gobierno, tienen justa razón en pensar que hemos cometido cualquier acto irregular, porque es que ha habido una campaña de difamación, de mentiras, de engaño, que si yo fuese un ciudadano y hubiese escuchado todo eso, yo también pensaría que esa persona algo errado ha hecho. ¿Por qué? Porque ¿quién lo está diciendo? El Ministerio Público, y uno tiene que creerle a las instituciones, y más si vienen a colocarse en el puesto por un supuesto nombre que tenía de altura. Pero caramba, vamos a ser objetivos, vamos a pensar, pero esas personas no tenían un problema de venganza con Jean Alain, pero esas personas no habían tenido dificultades públicas, pero esas personas eran enemigas de Jean Alain públicas. Entonces ya lo que están haciendo esas personas no es tan subjetivo. Y sobre eso te complemento y concluyo tu pregunta. A mí nadie me ha escuchado defenderme. Apenas hace unos días, por respeto a la ciudadanía, hice algunos esbozos generales de una acusación de más de 12,000 páginas, de más de 150 y tantas notas de prensa, 100 declaraciones que se han hecho, pero todavía no ha llegado el día en un juicio donde yo presente mi defensa. Eso no ha llegado, ni siquiera han terminado de leer la acusación. Entonces a la ciudadanía le pido, abracemos nuestra Constitución, abracemos la presunción de inocencia, abracemos el concepto de que una persona que no representa peligro a la sociedad, que no ha tenido nunca una multa de tránsito, ni siquiera, que es mi caso, que nunca había tenido un solo problema en mi vida entera, que tengo 25 años de ejercicio privado, donde un solo cliente mío nunca le he fallado, donde he representado los principales grupos económicos del país como asesor técnico jurídico, donde he registrado más de $1,000 millones en el Centro de Exportación e Inversión de inversión extranjera en nuestro país como representante de esos clientes. Entonces, vamos a darle la oportunidad a esta persona que se defienda en libertad, como lo han hecho con tanta gente, como lo hacen con todas las personas de la oposición. Señores, hay un caso del Ministerio de Agricultura donde literalmente se desfalcó, se le robaron el código de la cuenta bancaria y esa persona se transfirió ese dinero a su cuenta. Y esa persona está defendiéndose en libertad, donde hay un hecho prácticamente consumado, aunque debe prevalecer la presunción de inocencia. Y digo eso porque la persona admitió los hechos. Pero esa persona está en libertad llevando su proceso y Jean Alain tiene 900 días privado de libertad sin peligro de fuga, con todo un arraigo, con toda una familia aquí, con hasta la ONU ya diciendo libérenlo. Entonces, la sociedad puede estar tranquila y segura. Le pido la oportunidad que con el tiempo conocerán la verdad. Poco a poco, cuando junto a mis abogados presentemos la defensa en los tribunales. Jean Alain, así es, todos los dominicanos tenemos el derecho a réplica. Y me gustaría saber, usted que en diversos momentos de este proceso tan extenso ha denunciado la violación de ciertos derechos fundamentales y la violación del debido proceso, y ahora que la ONU ha sentado precedentes o ha dado bases a estos argumentos que usted denuncia, ¿cuál es la opinión que le merece el Ministerio Público y la supuesta justicia independiente instaurada en esta gestión? El Ministerio Público, por ley, así lo establece la Constitución y la ley 133/11, por ley es independiente. Sin embargo, las personas que ocupen esas posiciones no necesariamente sean dependientes. En este caso particular, ciertos miembros del Ministerio Público tienen una completa dependencia del Estado y del Poder Ejecutivo y responden a los mandatos que ellos les dan. Sumado, en mi caso, a una venganza personal que todos ustedes conocen y que nunca debieron esas personas asomarse a este caso. Si de verdad tenían un interés de investigar, si de verdad alguien en la Procuraduría hizo a alguien, recordemos que, por Dios, que las responsabilidades son individuales, porque una persona en cualquier departamento haya cometido algún tipo de delito, de error, de infracción, del tipo que sea, eso no significa que la cabeza u otros funcionarios sean responsables. Mira, en octubre de este año,
en octubre del 2020, durante esta gestión, hubo una señora que literalmente se robó, y digo se robó porque fue confesa, 700 televisores. La encargada de almacén. Y eso pasó en esta gestión. ¿Y tiene culpa de eso la Procuradora General de la República? ¿Tiene responsabilidad ella? Absolutamente no. Decir que la Procuradora tuvo conocimiento del robo de esos 700 televisores, que fue cómplice, que lo dirigió, que era el autor intelectual, sería una infamia, injusto completamente. Lo mismo pudiera haber sucedido en mi caso. Pudiera, y digo pudiera porque han dicho tantas mentiras que aquí no se sabe si ni siquiera un humilde y sagrado mensajero haya hecho algo incorrecto. Entonces, a ustedes han visto cómo falsificaron muchísimos certificados de buena conducta en esta gestión. Y te dicen, no, pero eso viene de hace 10 años, pero no te han enseñado un solo certificado falsificado de una gestión pasada. Todos corresponden a esta gestión. ¿Y tiene culpa la procuradora o la directora de persecución? Absolutamente no. Entonces, con eso concluyo y reitero de que lamentablemente ciertos miembros del Ministerio Público no son independientes. Jan Alain, una última casi pregunta. Durante su gestión en la Procuraduría, ¿se procuró brindar a los ciudadanos que tenían que ver con casos, se procuró preservarle sus derechos humanos? Sí, se procuró y se procuró bastante. Desde luego, hablamos de una institución con cerca de 1.500 fiscales que actúan de forma independiente, que a pesar de que haya un orden jerárquico dentro de la ley, sus actuaciones son independientes y la única forma que tú tienes como superior jerárquico es abrogarte y quitarle el caso. En 4 años, ustedes nunca escucharon un solo fiscal decir: el Procurador General de la República me dio a mí una orden que no iba de la mano de la ley. Nunca lo escucharon. Y son cerca de 400,000 casos al año. Estamos hablando de 1.600.000 casos que pasan por las más de 120 dependencias y ustedes nunca escucharon eso. Incluyendo que esos fiscales de hoy eran los mismos de ayer y estaban en sus posiciones y ninguno fue a denunciar que Jan Alain Rodríguez le había dicho que hicieran algo incorrecto. Segundo, cuando hablamos de derechos, por favor recuerden lo que fue el Plan Nacional contra la Violencia de Género, y eso era proteger los derechos de la mujer, donde teníamos una elevadísima tasa de mortalidad con mujeres que estaban siendo asesinadas. Se crearon 22 acciones para reducir eso y se logró reducir los feminicidios en un 40%. ¿Y qué pasó a la salida de nuestra gestión? Eliminaron ese plan y ahí están los feminicidios más altos que nunca. ¿Qué pasó con la criminalidad? Hicimos todos los esfuerzos dándole apoyo, dándole vehículos, dándoles computadoras, dándole formación académica, dándoles todas las herramientas. ¿Y qué pasó con la criminalidad? Se disminuyó sustancialmente. Abandonaron esos planes y volvieron y subieron. Cuando hubo casos de corrupción, ustedes vieron que se le permitió a los fiscales perseguir, investigar conforme la ley a todo aquel que ellos entendieron que había un indicio de culpabilidad. Y ustedes no vieron a las personas de delitos financieros nunca con un casco, unas esposas y un chaleco innecesario. Ustedes no vieron que atropellaran sus casas y sus familias. Ustedes no vieron que los ridiculizaran y los pasaran por todo el pasillo del Palacio de Justicia, esposados, encadenados y con un casco. Ustedes no vieron eso. Que hayan sucedido un sinnúmero de cosas. Sí, seguro que sucedieron, menos que antes, menos que ahora. Porque un procurador todo no lo puede. Son 1.500 fiscales que actúan independientes. Siempre hay espacio de mejorar, claro que sí, pero puedo asegurarles que mis actuaciones fueron las de coordinar un equipo para que ese equipo pudiera hoy tener los niveles de desarrollo y formación académica para que puedan ellos ejercer un servicio a la sociedad.
Ese fue el compromiso, que lo hice de corazón, que lo hice con mucho entusiasmo, con mucho amor, que no me arrepiento de los esfuerzos realizados, que no me arrepiento de haber mejorado esa institución para que en lugar de una certificación en materia de sistemas digitales tuviera 5, que llegara en niveles de transparencia del puesto 154 al puesto 10 y por debajo de 10, que sacara 100 puntos en transparencia, y ver hoy que la transparencia de la institución, que debe ser más transparente, y pueden ustedes hacer un Google search ahora mismo, está de nuevo en 2 niveles 150. Entonces hice un esfuerzo. ¿Que pude haberlo hecho mejor? Claro que sí. ¿Que cometí errores? Lamentablemente sí, pero no delitos. Jean Alain, para cerrar, porque nos hemos pasado del tiempo con el que nos hemos comprometido con usted, volviendo entonces y para cerrar el tema de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ¿qué expectativa tienen ustedes? Porque la verdad es que una decisión de dejarlo a usted en libertad simple mientras dure el proceso no dependería en todo caso del presidente de la República, a quien usted mencionaba como representante legítimo del Estado, a quien se dirige la comisión, sino que ni tampoco dependería del Ministerio Público, sino de un juez, el tribunal que está apoderado del caso. ¿Qué entonces cree usted que podría pasar? Sí, fíjate, sí depende del gobierno. A pesar de que la última palabra la tiene un juez, los jueces, por ley, no pueden actuar, como decimos en derecho, ni ultrapetito ni extrapetito. Es decir, el juez escucha al Ministerio Público y conforme lo que le plantea el Ministerio Público, el juez decide. Si el Ministerio Público dice, estamos de acuerdo con la libertad y que se cumplan los tratados internacionales y la Constitución a los cuales están obligados conforme el artículo 1 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, el juez con toda seguridad, absoluta seguridad, también cumple con la ley, con ese artículo del Código Procesal Penal, con la Constitución, y ordena la libertad mientras se conoce el proceso, porque el proceso continúa y quiero que continúe para demostrar la verdad. Entonces está en manos del presidente de la República enviar su opinión al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, a los abogados del Estado que los representan a él, así como al Poder Judicial, señalando que deben cumplirse con los tratados internacionales conforme él juró ante nuestra patria, ante nuestra bandera, cumplir y hacer cumplir las leyes y nuestra Constitución y los tratados internacionales. Muy bien, Jean Alain, muy agradecidos por haber atendido nuestra llamada y por habernos dedicado este tiempo. Ojalá que más adelante tengamos una nueva oportunidad para conversar con mucho más tiempo, porque se nos han quedado unas 237 preguntas por hacer. Más adelante, con muchísimo gusto, las contesto. Gracias a ustedes por la invitación y por el espacio para que la ciudadanía poco a poco pues vaya conociendo la verdad, aprovechando para invitarles que pueden continuar con este diálogo toda la ciudadanía a través del canal Derecho y Justicia. ¿Cada qué tiempo estará transmitiendo, Jean Alain? En principio sería cada 15 días, pero eso no quita que un poco más adelante sea cada 7 o de manera esporádica en cualquier momento. Muy bien. Muchas gracias, Jean Alain. Gracias a ustedes. Bendecido día a todos. Amigos, ha sido el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, en No se diga más. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.